Si el Señor nos concede sus operaciones santificantes y capacitantes, veamos el tema. ¿Cómo mortifica el Espíritu el pecado? Es una pregunta. ¿Cómo mortifica el Espíritu el pecado? Y vamos a procurar brindar una respuesta evangélica si el Señor nos ayuda. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes encabezados. 1. Un corazón nuevo. 2. ¿Cómo mortifica el Espíritu el pecado? 3. Su gracia obra en nosotros. Entremos en nuestro primer encabezado, que es un corazón nuevo. Nuestro primer encabezado es un corazón nuevo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Anteriormente habíamos visto que la mortificación del pecado encuentra su causa eficiente en el Espíritu Santo. Aquella ocasión demostramos que de quien se trata en ese pasaje es del Espíritu Santo. Pero para que recuerden esa verdad, leo para ustedes el texto del cual tomamos base para exponer la mortificación. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Si por el Espíritu, ¿se acuerdan? Aquí Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Él es la gran causa soberana de la mortificación. Esto implica que solo Él es suficiente para la obra de la mortificación del pecado. Cito al pastor puritano John Owen. Todos los medios y formas sin Él son como nada, y Él es el gran eficiente de la misma. Obra en ustedes como le place. Por lo tanto, los hombres en vano buscan otros remedios y no serán sanados por ellos. ¿Cuáles pudieran ser otros remedios? Como por ejemplo los falsos remedios del papismo. Les recuerdo que papismo es los que son seguidores del Papa. Son seguidores a ciegas del Papa, eso es papismo. Los falsos remedios del papismo son penitencias. Es decir, vienen al confesionario, confiesan, valga la redundancia, sus pecados, y el que les confiesa les impone una penitencia. Y para ellos, con eso se mortifica el pecado. Con juramentos. No puedo, dice el pecador, ya no puedo con mi pecado, ¿qué hago? Tienes que venir a jurar un mes o algo así, digamos que lo mínimo es un mes. Ya según ahí se va extendiendo. Practican el ayuno. Y ahorita vamos a ver algo con respecto del ayuno. Y también en algún tiempo practicaron las autoflagelaciones. Cuando decimos del ayuno, el ayuno es un medio corriente para mortificar. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa? Que en determinado momento, si nosotros por el Espíritu mortificamos y tomamos todas las cosas en su debido orden y lugar, poniendo la fe en la unión con Cristo, haciéndolo por el Espíritu,
sin asumir que el ayuno es la fuente de la mortificación, el ayuno puede ser una buena corriente, no como fuente, una buena corriente para mortificar. Pero el papismo lo ha visto como la fuente. En ese sentido, los medios y métodos inventados por el papismo para la mortificación del pecado siguen siendo insistidos con el mismo propósito y fin. Y lamentablemente esto es insistido por aquellos que deberían tener más luz y deberían tener más conocimiento del Evangelio. Porque una de las premisas del papismo es que solo la iglesia, su iglesia, puede interpretar las escrituras. Precisamente el evangelicalismo, aunque sea evangelicalismo, se ha separado de eso. Y por eso en tantos lugares hoy se interpretan las escrituras. Y se supone que por esa razón deberían tener mayor luz. Sin embargo, no la tienen. Porque ese evangelicalismo abrazó los falsos remedios del papismo para mortificar. Y ahí tienen a las personas en las congregaciones golpeando su cuerpo físico en vez de estar golpeando el cuerpo de pecado. Pero no pueden golpear aquello que aman. Es decir, no tienen un principio de vida y por lo tanto el único principio que los opera es el pecado. Y no pueden oponerse a él, ya que no tienen un principio espiritual que estorbe el pecado. Pero en cuanto a las instrucciones que abrazaron con el propósito de mortificar, pues definitivamente fueron bien recibidas por todo el evangelicalismo. Porque algunos dentro del evangelicalismo parecen más papistas que los papistas. Es decir, defienden cosas a ciegas. Si algún líder o dirigente les dijo que con tal abstención o prohibición vencían el pecado, van a continuar en esa práctica aunque por la escritura se les enseñe que no es así. Mira, la escritura enseña otra cosa. Si su dirigente se los dijo, se van a aferrar a eso. Por eso decimos que son más papistas que los papistas. Y cuando ellos siguen esas falsas mortificaciones, ¿qué es lo que revela? Bueno, revela que desconocen el poder de Dios y desconocen el misterio del Evangelio. ¿Por qué decimos que desconocen el poder de Dios? Porque no conocen la regeneración. No saben qué es eso de la regeneración. Porque muchos piensan que la regeneración es solo un asentimiento intelectual. Sí, están de acuerdo, están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, pero no saben qué es la regeneración. O tal vez otros piensan que la regeneración es solo una renuncia a los viejos hábitos pecaminosos. Y una vez renunciando a esos viejos hábitos pecaminosos, entonces hay que adquirir nuevos hábitos morales y listo. Según ellos ya tienen la regeneración. Eso no es la regeneración. Por eso decimos que no conocen el poder de Dios. Y entonces comienzan a desarrollar esfuerzos externos, ejercicios en su corporalidad, deberes meramente legales, recetas, métodos, técnicas o sistemas prohibitivos. Pero esto no tiene nada que ver con la unión con Cristo y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Son mandamientos de hombres, son legalismos de hombres, pero no es la regeneración. Es decir, estos deberes no provienen de la unión con Cristo ni surgen de las Escrituras, pero se aferran a ellas con fuerza, al menos en la teoría. Porque como no encuentran poder en esas cosas, deben de insistir en ellas una y otra vez.
y van a redoblar la apuesta. Porque, ¿qué decía el fariseo con respecto del ayuno? Yo ayuno 2 veces por semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿52? ¿Sería que estarían ayunando 104 veces al año? Es decir, 1/3 del año. Y en el evangelicalismo se imponen esas cosas. Debes de ayunar por lo menos 2 días a la semana. Por lo menos. Pero son mandamientos de hombres, empleados según ellos para mortificar el pecado, pero sin éxito. Y algunos de ellos parecen mortificados. Algunos de ellos dan apariencia de que aborrecen el pecado, pero no cuentan con un principio interno que les opere para triunfar contra el pecado. Porque si les decimos todo lo que se requiere para mortificar el pecado, van a reaccionar. Si les decimos, mira, para mortificar el pecado, se requiere que el pecado sea destronado. El pecado debe ser derribado del trono con una fuerza tal que lo empuje lejos de ese trono. Y una vez derribado del trono, entonces es necesario sujetarlo, y una vez atado, se le puede dar una herida mortal. Y una vez que se le asienta una puñalada que deje al pecado en estado moribundo, además de todo esto es necesario infundir una nueva vida, hacer una nueva creación, generar nueva vida e implantarla en este corazón. ¿Qué nos va a decir? El no regenerado va a decir que cómo le pedimos que haga tantas cosas. Pero ¿cómo me piden que haga tantas cosas? Ellos miran eso y dicen, eso que me piden es demasiado. No, mejor me autoflagelo. O mejor castigo mi corporalidad. Es otro que me piden, es imposible. ¿Quién puede hacerlo? Y noten que nosotros no le dijimos que nosotros podemos hacerlo. Y no pueden creer que eso es la obra del Espíritu de Dios. Porque claro, ¿quién puede hacer todo eso en contra del pecado? ¿Quién puede hacer eso? Las criaturas no pueden hacerlo. Los métodos humanistas son insuficientes y la obra requiere que todas esas acciones se realicen simultáneamente. No es que vamos haciendo una por una. Todas esas acciones en el regenerado se realizan simultáneamente. Y esto ningún esfuerzo humano lo puede alcanzar. Y es de tal actividad y naturaleza que necesita una energía todopoderosa para su realización. Entonces eso solo puede ser la obra del Espíritu Santo. Pero por eso el Señor prometió dar un corazón nuevo. El Señor promete un corazón que sea energizado por algo completamente diferente hasta a lo que ahora conoce. El corazón es el asiento y la vida central del hombre, que se toma por todo el hombre. De ahí que el corazón incluye la mente, los afectos, la voluntad y la conciencia. Y el Señor está prometiendo que aquel otro corazón perderá su eficacia, será quitado. Aquel otro corazón de piedra será quitado. Al declarar que ese otro corazón corresponde a la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza allí se llama corazón de piedra. Y dice la Escritura que será quitado. Y que este otro corazón, el que será plantado, infundido, el que es nuevo,
el que será creado nuevamente, será un corazón de carne. Observen cómo desde el Antiguo Testamento encontramos testimonio de los dos principios operativos en el interior del creyente. Por un lado tenemos el corazón de piedra y por otro lado tenemos el corazón de carne. Son dos principios operativos. Ya nos está anunciando que en el creyente van a operar estos dos principios. Pues el principio operativo del pecado allí es llamado el corazón de piedra. Este corazón de piedra equivale a la naturaleza corrupta, es decir, el corazón obstinado, orgulloso, rebelde e incrédulo. Mientras que el otro principio actuante en el creyente, ahí lo encontramos como el corazón de carne. Y para enfatizarnos de que está hablando de un principio espiritual e infundido por el Espíritu Santo, a este principio que le llama corazón de carne, para decirnos, este principio es espiritual, dice, un espíritu nuevo, miren. Para decirnos que procede del espíritu y que es un principio espiritual, literalmente le dice un espíritu nuevo. ¿Qué es el nuevo corazón? Un espíritu nuevo. Eso es la regeneración. La regeneración es un espíritu nuevo. Eso es la regeneración. Noten, no está diciendo que nos dará un espíritu restaurado. ¿Sí se fijan? ¿Se fijan que no dice les daré un espíritu arreglado? No, les daré un espíritu nuevo. Es decir, antes de que el Señor implante ese espíritu ahí en ese creyente, no existe. Antes de eso, ese espíritu no existe. Es decir, antes de ser implantado ahí, no existe. Hasta que es implantado, viene a la existencia. Hasta que es creado. Por esa razón es nuevo. Por esa razón en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nuevas criaturas, espíritu nuevo. Y en el versículo 8 de Efesios 2, dice que somos salvos por gracia. Y esto no de vosotros, es don de Dios. ¿De quién es ese don? De Dios. ¿Por qué menciono eso? Para reforzar el argumento de que este es hechura de Dios. Si dice que es un don de Dios, ¿de quién es esta hechura? Dice, porque somos su hechura. ¿De quién está diciendo que es su hechura? De Dios. Es de Dios. Y se aclara. ¿En quién se realizó? Y se dice, en Cristo Jesús. Esa hechura de Dios es hecha en Cristo Jesús. Eso es la regeneración. Entonces, ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, ese corazón de carne, pensará, sentirá, actuará y juzgará diferente. No en cuanto a forma. No estamos hablando de una nueva forma de vida. Estamos hablando de otro corazón, de uno completamente nuevo, actuado y movido completamente diferente. No es de forma, sino de sustancia, pues dice, y os daré un corazón nuevo. Y esa obra no la puede realizar la torpe criatura. Es un contraste. Una obra así, una creación así de la nada, ingenerada así de la nada, no la puede realizar la criatura. Sino solo alguien que sea todopoderoso. Esa obra debe realizarla alguien con capacidad para prometer. Está prometiendo dar un espíritu nuevo, pero debe ser alguien con capacidad para poder cumplirlo. Y debe ser alguien con capacidad de dar, porque dice, os daré. El que está prometiendo tiene que tener la capacidad de dar. Y además tiene que tener la capacidad de crear. Eso tiene que surgir de una energía todopoderosa.
Y evidentemente no puede ser la torpe criatura, limitada, infiel. La criatura no posee la capacidad de crear vida. Si no puede generar un alma mortal, menos un espíritu inmortal. Noten entonces que la obra de la mortificación es una obra del Espíritu Santo. Por dos potentes razones, la obra de la mortificación es la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, Dios ha prometido darnos el Espíritu para realizar esta obra. Si el Señor prometió darnos el Espíritu Santo para la realización de esta obra, entonces lo cumplirá porque Dios es fiel. Dios es fiel. Su fidelidad y su verdad distinguen la esencia divina. Pero esto no es una teoría. Esto que les estoy hablando aquí no es una teoría. Esto no es un mero concepto para que ustedes lo memoricen. Esto es algo que se experimenta real y vívidamente. La mortificación al pecado es algo que se experimenta. No es un concepto al vacío. Esto no es algo que usted debe memorizar. Si estamos diciendo que se vive, que es algo real, precisamente, o lo está viviendo o no lo está viviendo. Por eso es real. Por eso no es un concepto. O se vive la mortificación o no se vive. Por eso es real. Si no está experimentando la mortificación al pecado, se debe al menos a dos cosas. Uno, que usted aún no ha sido regenerado. Y es momento entonces otra vez de autoexaminarse. ¿El Señor ha hecho una obra de regeneración en mí? El pecado le arrastra. ¿Vive usted para su pecado? El pecado le exige recursos, tiempo, energía. ¿Y usted se lo da? Si es así, usted todavía no ha sido regenerado. Si el pecado sigue dominando en usted, usted todavía no es regenerado. Y entonces es necesario rogar al Señor que le conceda implantación de vida espiritual. Pero estamos diciendo que son dos cosas de las que al menos no se está logrando la mortificación. Dos, que siendo regenerado su estado es muy lamentable. Al punto que el pecado ha quebrado la estructura de su alma, ha quebrado los huesos de su alma y no puede percibir las mociones del Espíritu. O tal vez debido a que ha contristado al Espíritu Santo o está viviendo una vida licenciosa o una vida de licencias al pecado. No pasa nada, pues un permisito aquí con esto y un permisito aquí con aquello otro. No creo que pase nada. Y no puede mortificar porque le está dando licencias al pecado. Si es que ha sido regenerado. Digamos que esas podrían ser las dos causas por las que no esté experimentando mortificación. Pero la mortificación del cuerpo de pecado es un poder real. Es un poder sentido que tú sabes y sientes que al pecado se le está restando su eficacia en tu interior. Y es únicamente por la obra y poder del Espíritu Santo que se produce la eliminación del corazón de piedra. Porque dice que Él quitará ese corazón de piedra. Lo quitará de ahí donde está dominando. Es decir, Él quitará el corazón obstinado, Él quitará el corazón orgulloso, rebelde e incrédulo. Y por la misma consecuencia, solo el poder del Espíritu Santo puede generar un corazón de carne o crear un nuevo espíritu. Todos los otros medios, métodos o técnicas para mortificar van a fallar. Si haces uso de las falsas mortificaciones, tal vez por unos días te vas a sentir engañado, orgullosamente engañado de que estás avanzando en santificación.
Pero no se puede avanzar en los caminos de Dios por caminos que Dios no mandó. En segundo lugar, porque todas las gracias le son comunicadas al creyente en virtud de la unión con Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 15:5? ¿Se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Separados de él, nada podemos hacer. ¿Qué podemos hacer separados del Señor? Nada, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Es decir, si no se ha efectuado la unión con Cristo en nosotros, entonces no es posible que a usted o a mí se nos comuniquen gracias espirituales. Este poder para mortificar procede de la unión vital con el Señor Cristo. Miren cómo le expresa el pastor puritano John Owen. Toda nuestra mortificación proviene del don de Cristo y todos los dones de Cristo le son comunicados y dados por el Espíritu de Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada, como enseña Juan 15:5. Todas las comunicaciones de provisiones y alivio en los comienzos, aumentos y acciones de cualquier gracia que sea, proceden de Él, por medio del Espíritu, por quien solo Él obra en y sobre los creyentes. De Él tenemos nuestra mortificación. Fin de la cita. Es del Señor Cristo que tenemos nuestra mortificación. Si alguno mortifica eficazmente, es en virtud de la gracia comunicada de Cristo hacia la voluntad del creyente por medio del Espíritu Santo. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, hablando de Cristo. Él es exaltado y hecho príncipe y salvador, para darles arrepentimiento, como enseña Hechos 5:31. Y de nuestro arrepentimiento, nuestra mortificación no es una parte pequeña. ¿Cómo lo hace? Habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo. Lo envía al extranjero con ese fin, como enseña Hechos 2:33. Ustedes conocen las múltiples promesas que hizo de enviar al Espíritu, como dice Tertuliano, vicariam novare operam, para hacer las obras que tenía que realizar en nosotros. Termina la cita. El Señor Cristo, por medio del Espíritu Santo, obra en y sobre los regenerados. Es por el Espíritu que Cristo realiza todas sus obras en los verdaderos creyentes. Cristo comunica sus gracias a los creyentes por medio de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan que esa es la razón por la que nos convenía que Cristo ascendiera y enviara a su Espíritu? El hecho de que Cristo haya sido exaltado trae como cumplimiento la promesa del envío del Espíritu Santo. Por eso nos convenía que Cristo ascendiera. Este cumplimiento implica que el arrepentimiento es obrado en los regenerados. ¿Y este arrepentimiento fue en el inicio o es una gracia constante? Es una gracia constante. ¿En quién? En los nuevos corazones de carne. El Señor Cristo opera su arrepentimiento en los suyos por medio de su Espíritu. Y este arrepentimiento también es obrado en la mortificación del pecado. Para mortificar el pecado se requiere el arrepentimiento, otorgado como gracia de Cristo, comunicado por su Espíritu. Esas son obras operadas en el interior del creyente para mortificación. Pero, ¿cómo sucede eso? Para responder eso, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es ¿cómo mortifica el Espíritu el pecado? Nuestro segundo encabezado es ¿cómo mortifica el Espíritu el pecado? Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:11-12. En quien también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo,
sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. El apóstol Pablo emplea una metáfora para darnos a entender la regeneración. ¿Cuál es la figura que está empleando? La circuncisión. Como ustedes saben, la circuncisión consiste en despojar a los varones del prepucio. Y el apóstol está haciendo uso de aquella señal del pacto para darnos a entender que en la regeneración la eficacia del pecado es despojada del dominio donde se enseñorea. Al pecado le es quitado o despojado su dominio. Y esto nos le enseña a través de la metáfora de la circuncisión. Esta circuncisión no es la que practican los rabinos judíos, pues el apóstol aclara que esta circuncisión de la que está hablando no es hecha con mano. Es como si nos dijera, es una forma de expresarles estas cosas, pero no me refiero a la circuncisión hecha con mano, porque aquella solo es retirar algo de la corporalidad. Pero de lo que les estoy hablando es algo espiritual. Es una circuncisión por la cual los regenerados son despojados del cuerpo de pecado de la carne, como nos le explica el mismo texto. Para efectos de refrescar su memoria, les recordaré qué es el cuerpo de pecado, y para eso voy a volver a citar al pastor puritano John Owen. El cuerpo, pues, aquí es tomado por aquella corrupción y depravación de nuestra naturaleza, de la cual el cuerpo en gran parte es el asiento e instrumento, siendo los mismos miembros del cuerpo hechos siervos de la injusticia por medio de ella, según enseña Romanos 6:19. Es el pecado que mora en nosotros, la carne corrompida, concupiscencia, lo que aquí se pretende. Fin de la cita. Y en la regeneración, aquí llamada circuncisión, ¿cómo se llama aquí la regeneración? Aquí la regeneración se llama circuncisión. Circuncisión no hecha con mano es la metáfora para afirmarnos que el cuerpo de pecados de la carne ha sido despojada de los verdaderos creyentes. En la circuncisión el regenerado, por la obra del Espíritu Santo, es despojado de la corrupción y depravación de su naturaleza. El término griego que corresponde a despojar es apekdusis, que literalmente significa echar de uno. Este término a su vez proviene de una raíz que significa hacer quitarse la ropa o desnudarse, que corresponde con circuncisión. Noten que para la obra eficaz contra el cuerpo de pecado, primero debe ser despojado. Primero se le debe despojar al pecado de su dominio para que entonces el creyente, por la obra del Espíritu y por el Espíritu, pueda mortificar debidamente el cuerpo de pecado. Pero en cuanto a la mortificación, aunque es verdad que el Señor obra con y sobre los regenerados, este despojar no es algo que el creyente hizo o hace, sino que es una obra soberana del Señor. Despojar al cuerpo de pecado es una obra soberana del Señor. Esto implica que restringirse o abstenerse del pecado no es despojarse del cuerpo de pecado. Despojarse es quitarle la eficacia al pecado. Y ese poder por el cual se realiza esa operación no procede de la criatura. Porque si no se requiriera del Espíritu Santo para mortificar, entonces cualquiera podría mortificar. Eso con tan solo abrazar una vida de moralidad y abstinencia del mal, listo, se mortificó. Cualquiera lo podría hacer. O como algunos lo hacían, sería válido que flagelar
con eso, o flagelar la corporalidad, con eso ya queda uno mortificado. Porque por ahí todavía en algunos lugares se flagelan para mortificar el pecado, o se crucifican, o se ponen espinas, o van de rodillas, pero sin éxito contra el pecado. ¿Por qué? Porque no cuentan con el principio actuante de vida espiritual. ¿Cuál es ese principio actuante de vida espiritual? Corazón nuevo, corazón de carne, espíritu nuevo. Entonces, la gran pregunta en esta doctrina de la mortificación del pecado es: ¿cómo mortifica el espíritu el pecado? Y para responder eso hay tres consideraciones. Para dar esta respuesta hay tres consideraciones. Es decir, de manera general hay tres cosas por las que el Espíritu Santo mortifica el cuerpo de pecado. Vamos a la primera. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Leímos hasta el 25. En una ocasión anterior hablábamos de que en el creyente hay dos principios operativos que se oponen entre sí. Y en esa ocasión enfatizamos que el descuido de la mortificación producirá las evidencias de la obra de la carne. Sin embargo, hay un fruto por medio del cual el Espíritu se opone a las obras de la carne. Es decir, el principio de vida espiritual, la nueva creación, la regeneración, se oponen al principio de obratividad del pecado, y es, escuchen esto, mediante la abundancia de gracia del Espíritu en el corazón del regenerado, que el pecado es mortificado. Nuestra pregunta es: ¿cómo mortifica el Espíritu el pecado? La respuesta es oponiéndose a él mediante el fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu hace que los corazones de los regenerados abunden en gracia en los frutos que son contrarios a la carne. Cuando esos frutos del Espíritu abundan en el regenerado, el pecado es mortificado. En los versículos 19 al 21 de ese pasaje, el apóstol expone los frutos o las evidencias de la carne y las enlista y dice: son tales y tales. Pero el fruto del Espíritu es algo contrario, es algo que se le opone. Los frutos del Espíritu son oponentes de las obras de la carne. Estos frutos del Espíritu son de otro tipo, corresponden a otra naturaleza. Este fruto del Espíritu es eficaz y grandemente contundente en la mortificación del pecado. El fruto del Espíritu es eficaz y contundente en la mortificación del pecado. No solo son convicciones. No es solamente que el regenerado tiene convicciones para afrontar el pecado. El fruto del Espíritu es abundancia de gracia del Espíritu para oponerse al pecado. Yo sé que ustedes se aprendieron ese texto de memoria, allá donde el Señor los sacó, pero no sabían de qué se trataba, porque ustedes concluían que esos eran requisitos para llegar a ser buen cristiano, y no. Ese fruto es el cómo el Espíritu mortifica el pecado. Pero pregunta: ¿y si estos frutos están y abundan en los regenerados, no pueden abundar también las obras de la carne? No. Dice en el versículo 24: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero, ¿cómo se crucifica la carne con sus pasiones y deseos? El siguiente versículo nos lo explica. Versículo 25.
viviendo en el Espíritu y andando según el Espíritu. Es decir, mediante la abundancia de estas gracias del Espíritu en ustedes y andando de acuerdo con ellas. Porque la vida espiritual es un andar, es un sendero, es un camino. Uno de los significados de andar se refiere a un proceder. Andar significa a través del sendero. Y se refiere a seguir a alguien como si fueran compañeros de viaje. Andar es este principio de vida espiritual que es contrario y oponente al pecado. Pues el versículo 16 nos manda a andar en el Espíritu. Y el versículo 17 nos explica que ese andar en el Espíritu es oponerse a las obras de la carne, de modo que no pueden estar ambas en el mismo sujeto en ningún grado intenso o elevado. Esto quiere decir que cuando la carne se encuentra robustecida, entonces no es posible andar en el Espíritu. Pero de la misma manera, cuando se anda en el Espíritu y sus frutos abundan en el regenerado, entonces no es posible andar en las obras de la carne. Recuerden, eso se nos ilustró con Sansón estando en Gaza. Espero que lo recuerden. ¿Por qué? Porque estos dos principios, el de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, se estorban mutuamente. El pastor puritano John Owen nos ayuda expresando estas cosas de la siguiente manera. Cito: esta renovación de ustedes por el Espíritu Santo, como se le llama en Tito 3:5, es una gran forma de la mortificación. Él hace que crezcan, prosperen, florezcan y abunden en aquellas gracias que son contrarias, opuestas y destructivas para todos los frutos de la carne y para la tranquilidad o el florecimiento del pecado que habita en ustedes mismos. Termina la cita. Retomamos nuestra pregunta. ¿Cómo mortifica el Espíritu el pecado? En segundo lugar, para responder, el Espíritu mortifica el pecado mediante una eficacia física y real sobre la raíz y el hábito del pecado para debilitarlo, destruirlo y eliminarlo. El Espíritu mortifica el pecado mediante una eficacia física y real sobre la raíz y el hábito del pecado para debilitarlo, destruirlo y eliminarlo. Colosenses 2:11-12. Dice la palabra de Dios: en quien también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Para que el Espíritu mortifique el pecado, entonces, primeramente, Él efectuó una obra física. ¿Se acuerdan de la obra física del Espíritu Santo? No solo se requiere una persuasión o convicción moral, sino que aquella vez se decía que era algo que se siente. La obra del Espíritu regenerando es algo que se siente, es algo que se palpa, es algo que se experimenta, que no puede pasar inadvertido. El Señor despoja al regenerado del cuerpo de pecado. Esto es que le resta su eficacia al pecado de forma real y tangible. Le hiere de muerte, tanto que es evidente y que se siente y se experimenta que el cuerpo ha sido destronado y despojado. Primeramente, el Señor circuncidó al regenerado al despojar el cuerpo de pecado. Y esto significa que el Señor obró soberanamente en el interior del regenerado y vino y le restó su eficacia al pecado. Y no solo eso, sino que le infundió un principio de vida espiritual. Sin este despojamiento no hay libertad del pecado. Noten, esto lo digo para contrastarlo. En la justificación, el Señor realiza una obra declaratoria de absolución, imputa inocencia,
absuelve mediante la imputación. Y eso ocurre en el tribunal de Dios. Pero el despojamiento del cuerpo de pecado en la carne es una obra en el interior del creyente. Obra que no puede realizar la criatura, sino solo el Espíritu, y solo de esa forma se puede lograr de forma experimental y práctica la mortificación del pecado. Para recordarles en qué consiste la obra física, cito al pastor puritano John Owen. Decimos que toda la obra o la totalidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión no consiste en esto, porque venía hablando de la convicción, sino que hay una operación física real por la cual Él infunde un principio gracioso de vida espiritual en todos aquellos que están efectivamente convertidos y realmente regenerados. Y sin esto, no hay liberación del estado pecaminoso y muerte que hemos descrito. Fin de la cita. Esta obra física es algo que el creyente experimenta. Ya sabemos que no se refiere a algo material o sentido en la corporalidad, pero se dice obra física para distinguirlo de aquellos que dicen que cuando el Espíritu regenera no se siente nada. Se dice eso a fin de resaltar que es una obra real, verdadera, práctica y que experimentalmente se siente y por la cual se puede experimentar. ¿Qué es lo que se experimenta? Se experimenta cómo el Señor consume el pecado. Es una experiencia de cómo el Señor está consumiendo el pecado. En la mortificación por el Espíritu, el pecado es despojado, el pecado es debilitado, va siendo destruido y va siendo consumido. Es como cuando usted se acerca a la lumbre. ¿Y qué siente? Siente calor. Ponga a quemar leña y acerque su mano. ¿Y qué va a sentir? Va a sentir calor. La madera se está consumiendo en el fuego, pero el calor se va a experimentar. Entonces, en la mortificación del pecado por esa obra física del Espíritu, en la experiencia se va a sentir cómo el Señor consume el pecado. No estamos afirmando que el pecado será totalmente destruido, ya que mientras estemos en esta vida, será el deber de los creyentes mortificar. Pero por ese principio de vida implantado, entonces el regenerado irá experimentando la liberación del estado pecaminoso. ¿O por qué creen que al espíritu se le llama espíritu de juicio y de fuego? ¿Ustedes creían que era una experiencia pentecostal? Pues no. En realidad es debido a que es una experiencia sentida y experimental de la santidad. Es por esa obra física del Espíritu que el pecado es consumido, se le resta eficacia y se le va deteriorando continuamente. Pero escuchen al pastor puritano John Owen en la siguiente cita. Por eso se le llama espíritu de juicio y de fuego, como enseña Isaías 4:4, que realmente consume y destruye sus deseos. Él elimina el corazón de piedra con una eficacia todopoderosa. Pues así como comienza la obra en cuanto a su naturaleza, así la lleva a cabo en cuanto a sus grados. Él es fuego que quema la raíz misma de la lujuria. Termina la cita. El Espíritu es fuego que quema la raíz misma de la lujuria. Si alguno ha de mortificar y estar venciendo el cuerpo de pecado de la carne, será por el Espíritu que consume y quema la raíz misma de la lujuria. ¿Y a qué se refiere lujuria? La lujuria se refiere a todos los deseos, pasiones y cosas prohibidas. No concluyan que la lujuria se refiere solo a la fornicación, al adulterio, porque tal vez algunos no experimentan inclinación a esos pecados, o no al menos de una manera
muy potente. Y la lujuria, no podríamos decir que se refiere solo a esos pecados. Porque si concluimos eso, entonces estamos peor que el catolicismo romano, que hizo dos listas de pecados, unos pecados ligeros y otros pecados de peso. Y si concluimos que la lujuria solo se refiere a los pecados de la fornicación, estamos peor que el catolicismo romano. La lujuria se refiere a todas las pasiones y deseos que incitan el pecado. La raíz de la palabra lujuria da a entender que se refiere a todas las cosas prohibidas, en ese sentido a las cosas que Dios prohíbe. Y es sobre la raíz de esas lujurias que el espíritu mediante la mortificación consume y quema con fuego para oponerse a las obras de la carne. Seguimos respondiendo a la pregunta, ¿cómo mortifica el espíritu el pecado? En tercer lugar, mediante la exposición a la palabra predicada y siendo llevados a las aflicciones santificantes. El pastor puritano John Owen lo expresa de la siguiente manera, cito, Él lleva la cruz de Cristo al corazón del pecador por la fe y nos da comunión con Cristo en su muerte y comunión en sus sufrimientos. Termina la cita. El Señor ha determinado hacernos partícipes de Cristo, y esto de dos maneras. La primera por el amor y la fe, y esto corresponde a la enseñanza y la exhortación de la palabra de Dios. Esto es la predicación de la palabra de Dios. Luego, soberanamente nos concede recibir gracia a través del participar de Cristo. Si le pertenecemos a Él, por su gran amor nos envía el participar de las aflicciones y padecimientos de Cristo. Pero pregunta, ¿el pecado se mortifica por coacción o por voluntad propia? Para responder a esa pregunta, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es su gracia obra en nosotros. Nuestro tercer encabezado es su gracia obra en nosotros. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13. Porque es Dios el que en vosotros obra tanto el querer como el hacer por su beneplácito. El término griego que corresponde a obra es la palabra energeo, que literalmente significa ser activo. A su vez, esta palabra proviene de dos palabras griegas que corresponden a la preposición que indica un estado o un estar que se dice en. Y la otra palabra de la que proviene energeo es ergo, que significa laborar, dando la idea de esfuerzo. En ese sentido es Dios el que labora en vosotros. Este vosotros se refiere a los amados a los que el apóstol escribe en el versículo anterior, es decir, el versículo 12, y esto es importante porque el apóstol les está hablando a los salvos, porque por lo que este vosotros se extiende a los salvos, se aplica para todos los regenerados. El apóstol está exponiendo la realidad de la humillación y exaltación de Cristo. Y está trayendo aplicaciones doctrinales respecto a estas verdades y les exhorta a ocuparse de su salvación. ¿Y cuál es la razón que les otorga para que se ocupen de su salvación? El evangelicalismo preconfigurado en el arminianismo, cuando escuchan el ocuparos en vuestra salvación y con temor y temblor, dicen ellos, dice ahí que se ocupen en la salvación porque la salvación se pierde. ¿Eso dice el texto? La razón nos la brinda el mismo texto. La razón que les otorga para ocuparse de su salvación es porque Dios obra. Esa es la razón que se les manda, que se ocupen de su salvación. Ocúpense de su salvación porque Dios obra en ustedes, tanto el querer como el hacer.
El término griego que corresponde a querer proviene de una palabra que tiene varios significados, pero con ideas similares. Por ejemplo, uno de sus significados es inclinarse, que nos da la idea de preferir, cuando preferimos una cosa en vez de otra. Otro significado es escoger, con la idea de que es agradable al gusto. Y el otro significado es voluntad, que conlleva las otras ideas, preferir, escoger y querer. Por lo que de acuerdo a nuestro texto es Dios quien obra en vosotros tanto la voluntad como el hacer, o tanto la voluntad como los actos. El hacer que menciona aquí corresponde al mismo término que arriba se usó como obrar, solo que aquí conlleva la idea de los actos o de ser activo. Por lo que incluso podemos usarla para afirmar que el primer obrar está por encima de estos actos y por lo tanto este obrar sobre los que son salvos es ser activado. Dios obra la voluntad para que sean activados. O querer hacer se encuentra subordinado a las obras divinas. El pastor puritano Matthew Henry nos expresa lo siguiente, cito: su gracia obra en nosotros de un modo conforme a nuestra naturaleza y en concurrencia con nuestros esfuerzos, y las operaciones de la gracia de Dios en nosotros, lejos de excusarnos, están destinadas a avivar y comprometer nuestros esfuerzos. Termina la cita. Entonces, el Señor, mediante su obrar, activa los actos y la voluntad de los creyentes de conformidad con nuestros esfuerzos dependientes de su gracia operando en nosotros. Esta gracia de Dios está destinada a avivar y comprometer nuestros esfuerzos. Esto significa que los regenerados, al ser operados por la gracia de Dios, son actuados a comprometerse en el esfuerzo de los deberes evangélicos. Esto se traduce en que es Dios obrando en el regenerado, tanto su voluntad como sus actos para mortificar el pecado. ¿Qué significa esto que dijimos? Reitero, se traduce en que es Dios obrando en el regenerado, tanto su voluntad como sus actos para mortificar el pecado. Porque alguno pudiera concluir que si la mortificación es obra del Espíritu solo, entonces ¿cómo es que se les exhorta a los creyentes a ella? Es decir, en el encabezado anterior enfatizamos que la mortificación del cuerpo de pecado es la obra del Espíritu solo, que es Él quien la hace eficaz. Y por sus frutos y operaciones y gracias se opone al pecado. Y al escuchar eso, entonces lleguemos a concluir que como solo el Espíritu de Dios puede hacerle, entonces dejemos la obra completamente en sus manos. Primero, les recuerdo que mortificar el cuerpo de pecado es un deber de los regenerados, como decíamos al inicio en exposiciones anteriores. Y luego diremos que no es obra del Espíritu, sino que todas las gracias y buenas obras que hay en los regenerados son suyas. En otras palabras, el Espíritu obra en los regenerados según su buena voluntad o beneplácito, tanto su voluntad como sus actos. Entonces, esta voluntad y estos actos son actuados y movidos sin hacer violencia a la voluntad de los regenerados. Es decir, el Espíritu obra, pero el regenerado quiere y actúa las obras de Dios. El pastor puritano John Owen nos ayuda expresando estas cosas de la siguiente manera. Cito: Él obra en ustedes para querer y hacer según su beneplácito, como enseña Filipenses 2:13. Él obra todas nuestras obras en nosotros, Isaías 26:12. La obra de la fe con poder, como enseña segunda a los Tesalonicenses 1:11 y Colosenses 2:12.
Él nos hace orar y es un espíritu de súplica, como enseña Romanos 8:26 y Zacarías 12:10. Y sin embargo, se nos exhorta y se nos debe exhortar a todo esto, termina la cita. Se nos debe exigir el cumplimiento de los deberes evangélicos, es decir, se nos debe exhortar. Pero es Dios quien obra la voluntad y los actos. Es Dios quien obra todas nuestras obras en nosotros. Pues miren, Él dice que Él nos hace orar, pues es un espíritu de súplica. Y noten que esto está conectado con la mortificación. El que no ora no mortifica. Es más, el que no ora no es cristiano. Pero no solo eso, sino que la mortificación en el regenerado no es algo a lo que el regenerado se resista. Que Dios quiere mortificar el pecado en él y el pecador se resiste y no quiere. Que Dios viene y se opone a su pecado y el pecador dice, no es eso. Si Dios obra las obras en él, entonces quiere, porque de otra manera no sería regenerado. El deber prescrito es hacer morir las obras del cuerpo y el regenerado a ser actuado en su voluntad por la obra del Señor, entonces quiere que esa mortificación se lleve a cabo. Porque para eso primero se le despojó de su eficacia al cuerpo de pecado en la carne. Una vez que ya se le despojó, ahora en el regenerado no hay obstáculos para que se resista a la voluntad del Señor. Porque no habiendo ya la resistencia natural, entonces el regenerado quiere y prefiere, es decir, su voluntad es inclinada al deber. En ese sentido, la voluntad del regenerado sigue siendo la voluntad de la criatura, para que sea contada como obediencia. De otra manera sería coerción o tal vez manipulación. Pero hay libertad en la voluntad, aunque definitivamente la voluntad del regenerado se encuentra subordinada a la voluntad de Dios, sin que implique que deja de ser libre la libre voluntad del regenerado. Les voy a leer las palabras del pastor puritano John Owen. Es una cita larga, pero nos aclara estas cosas. Leo. Él no obra nuestra mortificación en ustedes de tal manera que deje de ser un acto de su obediencia. El Espíritu Santo obra en ustedes y sobre ustedes, según ustedes sean aptos para ser obrados en y sobre. Es decir, de manera que se preserve su propia libertad y libre obediencia. Él obra sobre su entendimiento, voluntad, conciencia y afectos de acuerdo con su propia naturaleza. Obra en ustedes y con ustedes, no contra ustedes ni sin ustedes. De modo que su ayuda es un estímulo para facilitar la obra y no una ocasión para descuidar la obra en sí. Y de hecho, podría lamentar aquí el trabajo interminable y absurdo de las pobres almas que, convencidas de su pecado e incapaces de resistir el poder de sus convicciones, se dedican mediante innumerables formas y deberes desconcertantes a reprimir el pecado. Pero, al ser ajenas al Espíritu de Dios, todo es en vano. Termina la cita. Noten, al menos 6 cosas que nos dijo el pastor puritano. 1. Que el Espíritu Santo no obra nuestra mortificación en nosotros de tal manera que deje de ser un acto de nuestra obediencia. 2. El Espíritu Santo obra en los regenerados de manera que preserve su propia libertad y su libre obediencia. 3. El Espíritu Santo obra en las facultades del alma de conformidad a su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor obra, voy a poner un ejemplo, obra en la mente el creer, en los afectos obra el amor a Dios y el aborrecimiento al pecado, en la voluntad obra la obediencia, en la conciencia obra la iluminación y el buen juicio. 4.
El Espíritu Santo obra en ustedes y con ustedes, no contra ustedes ni sin ustedes. Es decir, no se hace violencia a la criatura. 5. La ayuda del Espíritu Santo en la mortificación es un estímulo para facilitar la obra y no una ocasión para descuidar la obra en sí. Que como decíamos, como es su obra, entonces yo no hago nada. No, eso sería descuidar el deber. 6. Que hay personas que sí están convencidas de las verdades evangélicas, las escuchan y se convencen que son pecadores, pero ojo, como solo es un estímulo moral, es apenas una obra preparatoria y todavía no es la regeneración. Y al no ser la regeneración, entonces se dedican a mortificar el pecado con deberes, formas, métodos, técnicas, sistemas ajenos al Espíritu. Pero todos sus esfuerzos son en vano, ya que si no es por el Espíritu, esas son falsas mortificaciones, nos expresó el puritano. Pero para estos que mortifican con vanos intentos, el pastor puritano expresa lo siguiente, cito: luchan sin victoria, tienen guerra sin paz, y están en esclavitud todos los días de su vida. Gastan sus fuerzas en lo que no es pan, su trabajo en lo que no aprovecha. Termina la cita. Mortificar sin el principio de vida espiritual es un trabajo en vano. Si el cuerpo de pecado no ha sido despejado, si un individuo no ha experimentado la obra física del Espíritu, si hasta ahora no ha sido circuncidado con la circuncisión no hecha con mano, si no se le ha otorgado el corazón de carne o la creación de un nuevo espíritu, entonces sus mortificaciones son una interminable guerra de la cual nunca obtendrán una victoria. Por esa razón, muchas personas convencidas, y esas convencidas las diferenciamos de los regenerados, porque son convencidos intelectual o emocionalmente, pero a pesar de que practican algunos deberes espirituales, una y otra vez vuelven a su pecado. Se enredan en un círculo vicioso. ¿Por qué se enredan en un círculo vicioso? Porque están en su pecado, según ellos experimentan cierta tristeza, se prometen no pecar y vuelven a pecar. Y es un ciclo interminable. Se enredan en un círculo vicioso, se prometen que ya no volverán a pecar y en menos de lo que estiman vuelven a estar inmiscuidos en su pecado. Y lo más lamentable es que al procurar mortificar el pecado sin la regeneración, cada vez están peor y cada vez más sumidos y esclavizados del pecado. De ahí que convencidos de su pecado, pero sin el principio de vida, entonces gastan sus fuerzas en lo que no es pan y su trabajo en lo que no aprovecha. Y emprenden mortificaciones tales como las penitencias, ayunos, desveladas y hasta autoflagelaciones. Por esa razón hemos insistido en que si usted no es regenerado, este deber no es para usted, porque no ha recibido el principio actuante para mortificar el pecado. Lamentablemente, muchas personas en su desesperación, al intentar dejar su pecado, van a que incluso les expulsen los espíritus inmundos. O acuden a que les digan que su pecado es una maldición generacional de sus padres o de sus abuelos. Eso es algo cuasi mágico. Eso debemos enfatizar. Se opone en sí mismo al Evangelio y es una forma de resistir al Espíritu. La práctica de su pecado es como estar en un tobogán que nada más van de bajada. Y es una bajada súbita y no se pueden subir y es una bajada violenta debido a que muchos al ver lo malvado de su pecado atribuyen su pecado a una obra cuasi demoníaca. Claro que eso niega la depravación total del ser humano. Pero lo que quiero expresar es que incluso en sus falsas mortificaciones gastan sus recursos en lo que no aprovecha. Una persona convencida de su pecado, pero no regenerada, lucha sin fuerzas. Y eso es algo desgastante y sumamente frustrante, combatir con un oponente al que nunca se le puede hacer daño. El pastor puritano John Owen dice en ese sentido, cito:
Esta es la guerra más triste en la que puede participar cualquier pobre criatura. Un alma, bajo el poder de la convicción de la ley, se ve obligada a luchar contra el pecado, pero no tiene fuerzas para el combate. No pueden sino luchar y nunca pueden vencer. Son como hombres empujados a la espada de los enemigos con el propósito de ser asesinados. La ley los impulsa y el pecado los hace retroceder. A veces piensan, en efecto, que han vencido al pecado, cuando en realidad solo han levantado un polvo que les impide verlo. Es decir, alteran sus afectos naturales de miedo, tristeza y angustia, lo que les hace creer que el pecado ha sido vencido, cuando en realidad no ha sido tocado. Para entonces ya se han enfriado y deben volver a la batalla, y la lujuria que creían haber matado parece no haber sufrido ninguna herida. Termina la cita. La descripción de tal estado y condición es sumamente triste. Alguien que es llevado a la batalla solo para ser asesinado. No tiene ninguna probabilidad de vencer a su oponente. Es solo como carne de cañón en la guerra. Lo peor es que voluntariamente una y otra vez se entrega a esa guerra sin cuartel y sin la más mínima posibilidad de obtener una victoria. Qué cansado y frustrante y desgastante es eso. Eso era la experiencia de muchos de nosotros sin la regeneración. La ley nos impulsaba a la batalla y el pecado nos hería una y otra vez. Y qué condición tan más terrible y lamentable. No tener un principio de vida actuante y oponente del pecado. Muchos en esa condición, al experimentar cierta tristeza, miedo o angustia, o aún remordimiento por el pecado, creen que han vencido al pecado, pero en realidad solo levantaron polvo que ahora les impide ver a su oponente, ya que ni siquiera le han tocado. Es como los borrachitos que andan buscando pleito y lanzan golpes y solitos se golpean. Ya sea con el piso o con el poste o con algún otro objeto. Y en su delirio creen que han tocado a su oponente. Y su oponente ni siquiera ha intervenido. Es una situación muy lamentable. Una última cita del pastor puritano John Owen al respecto. Y si el caso es tan triste para los que trabajan y se esfuerzan y sin embargo no entran en el reino, ¿cuál es la condición de los que desprecian todo esto? Que están perpetuamente bajo el poder y dominio del pecado y aman que así sea. Y no les preocupa nada, salvo que no pueden proveer lo suficiente para la carne para satisfacer sus deseos. Termina la cita. Estos que trabajan en mortificar son aquellos que tienen una convicción intelectual o emotiva por la palabra, pero al no ser regenerados no entran en el reino. Pero el que ni siquiera ha sido llevado a mirar su condición y nunca ha mirado moralmente la culpa de su pecado, se encuentra bajo el total dominio del pecado. Por lo tanto, solo quiere satisfacer sus propios deseos. Pero si acaso, amigo, tú eres de los que luchan contra el pecado sin éxito, entonces tú no necesitas la mortificación. Tal vez estás siendo cargado y trabajado con una gran carga y con un gran trabajo por causa de la ley y del pecado. Y en esas condiciones el Señor tan amoroso dice que vengamos a Él y hallaremos descanso para nuestras almas. Amigo, si ese es tu caso, ven a Cristo y ruega si quizá te sea dado un nuevo corazón. Oremos al Señor.